generosa para poder ayudar, ¿verdad? Tratándose de desayuno y de comida, nos movemos. Y mi abuelita me decía, ve por agua. Y la primera vez cuando a mí me mandó ve por agua, pues yo no sabía que el agua se sacaba del pozo. Yo pensaba que el pozo ahí estaba de adorno. Y yo buscaba una llave. Y no había llave. Y regresé corriendo y le digo, ¿de dónde traigo el agua? Porque no veo ninguna llave, no veo ninguna toma. Y me dice, del pozo. Pues conocía el pozo. Había una tapa de madera grandota y pesada. Había una cubeta. ¿Cómo se llama lo que hace que gire la? ¿Cómo? Lo que gira, una polea, donde corría el lazo. Pues traté de quitar la madera, aventé la cubeta, subí y nada de agua. Aventé la cubeta, subí y nada de agua. Y atrás mi abuelita riéndose. Ay, cómo son también. Y me dice, ¿qué pasa? Le digo, aquí jugando. Le digo, ya no juegues porque el agua la necesito. Y entonces me dijo cómo tenía que agarrar la cubeta para aventarla, porque yo nada más dejaba caer la cubeta. Y entonces me dice, hay que voltear la cubeta para que caiga, agarre el agua y tú la subes. Y yo dije, ok. Así que cuando lo hice, agarré el agua, subí y me dijo, ve qué tan fácil es. Para empezar, yo ni sabía que así se sacaba el agua. Yo creo que debe haber tenido menos de 10 años porque me costó trabajo sacar. Llevé el agua y esa agua pues no se tenía que poner como ahora que la pones a hervir y no sé qué tanto. Ella tenía la costumbre de ponerla en una olla de barro. Tampoco me acuerdo cómo se llama eso. Pero el agua se filtraba. Y al filtrarse en esa olla de barro, salía el agua y nos la tomábamos. Y el agua rica y fresca. Hoy te quiero hablar de pozos. Hoy yo te compartí mi primera experiencia que recuerdo un poco chusca, porque no sabía cómo sacar agua. Y yo quiero decirte que el agua de un pozo es tan importante, así como yo te decía, para hacer la comida, para tomar. El agua de un pozo es tan importante para una persona, para una familia, que depende no solamente de la manutención, sino el riego de sus plantas, el riego de su cosecha, de sus huertos o de lo que tenga, o también de la crianza de animales. Hay una porción en la Biblia que nos habla acerca de pozos, y hoy te quiero hablar de un personaje que Dios lo bendijo muchísimo. Dios lo bendijo muchísimo, y fue Abraham. Pero también Dios bendijo a su hijo. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Alberto. ¿Cómo? ¿Juan? Lalo, ayúdeme. ¿Cómo? Ayúdeme un poquito más fuerte. Muy bien. Y sabe, iba a decir este muchacho, pero ya de haber tenido como unos 80 años cuando pasa esta situación que vamos a ver en el libro de Génesis. Y quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 26. El chamaco de 80 años aproximadamente. ¿Cuántos tienen aquí 80 años? A veces creemos que la bendición de Dios solamente se establece para los jóvenes, que la bendición de Dios solamente se establece para el que estudió. A veces creemos que la bendición de Dios solamente se establece para el que terminó una carrera técnica, una carrera profesional. A veces creemos que la bendición de Dios solamente se establece para cierto grupo de personas. Pero hoy quiero decirte que la bendición de Dios se establece para todo aquel que la busca. Ahí está. Ayúdeme, diga conmigo, ahí está el detalle. ¿Por qué?
porque ¿cuántos buscamos esa bendición? Y quiero partir de esta cita de Génesis capítulo 26, versículo 12, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿Cuánto cosechó? Al 100 por 1, es decir, una cantidad, una cosecha, una bendición, una provisión que jamás él había tenido en su vida. Y déjame decirte que para ese tiempo el chamaco tenía entre 80 y 81 años. Tal vez tú estás pensando, si tienes 40, 35, 50, 60, que lo que tú alguna vez soñaste ya no va a llegar, que lo que tú alguna vez planeaste ya no va a llegar, que lo que tú alguna vez pensaste que lo ibas a alcanzar, porque ya tienes 50, porque ya tienes 40, que porque ya tienes 60, no lo vas a tomar. Pues yo vengo a decirte que Dios rompe la lógica humana y el tiempo humano, y Dios establece un tiempo kairos, no un tiempo cronos. El tiempo cronos es el que vamos viviendo, calendario, reloj, pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios, y el tiempo kairos, el tiempo de Dios, nos da no en nuestra lógica, sino en la bendición de Dios. Diga conmigo: el tiempo kairos rompe mi lógica. Posiblemente Isaac con 81 años, con 80 años, ya era un anciano. Ya era un anciano, esa es la verdad. Y dice que el hombre era rico y que el hombre ya tenía 2 gemelos que posiblemente para ese tiempo ya tenían 40 años. Ahorita vamos a ver que el Esaú por esas épocas también decide ya casarse. Ahora, viene aquí algo muy importante. Quiero partir de este año de bendición, un año que Dios tenía y que Dios estaba estableciendo para él, para los suyos, para su familia y para todos los que estaban. Cavando pozos, diga conmigo: cavando pozos. Así que la historia narra, no me voy a centrar en toda la situación del rey filisteo, sino la historia narra que él era tan próspero que le dijeron: vete de este espacio porque eres tan grande, tan fuerte, tan poderoso y tan rico, que no vaya a ser que un día te levantes y nos quieras hacer daño. Y entonces Isaac con su gente se tuvo que ir. Se tuvo que ir y se tuvo que enfrentar algunas circunstancias. Una de las primeras circunstancias que él se tuvo que enfrentar era que él vivía en el desierto, que él tenía rebaños de ovejas, de asnos, de camellos, de dromedarios, de un sinfín de animales de esa región, y que para que pudiera sustentarlos tenía que tener agua. Diga conmigo: agua. Así que él tuvo que ir a una región diferente que su padre ya había pisado y que había cavado pozos, pero los pozos los habían tapado, los habían cegado, les habían puesto piedra y tierra y había que destaparlos. Hoy yo quiero decirte algo: ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces nosotros, y tú vas a seguir leyendo la historia, que los destapan y luego la gente se molesta con ellos y se tienen que ir y vuelven a destapar otro pozo y la gente se molesta y se tienen que ir. Quiero que vaya conmigo. Versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar, ¿qué hicieron? Riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Hoy yo te quiero hablar de algo bien importante. Primer punto: tú, no importa la edad que tengas, 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
Muchas veces, a pesar de que tienes 70 años, tú sigues caminando con la bendición de tu papá, que posiblemente ya está muerto, ya está en la presencia de Dios, o posiblemente está en otra región, ya en una avanzada edad. Pero déjame decirte que me ha tocado platicar y conocer a personas que dependen de la fe y de la bendición de sus padres, aún ya siendo adultos. ¿Qué significa esto? Que siendo adultos heredaron una casa, heredaron un negocio, heredaron una propiedad, y la misma casa, el mismo negocio, la misma propiedad, la misma herencia, tal y como la recibieron, es la misma que tienen el día de hoy, y la herencia la tomaron hace 30, 40, 50 años. Hace tiempo platicaba con una persona y él me decía con mucho orgullo: lo que usted ve, fíjese cómo muchas veces hablamos, lo que usted ve no es de ahorita, es una casa maciza, buena, antigua. El hombre como de 60 años, sus papás ya no viven. Y me decía: ve ese barandal, y me empezaba a hablar de materiales. Ve esa puerta, y me empezaba a hablar de materiales. Ve esa mesa de caoba y no sé qué tanto, y me hablaba de materiales. Y me decía: todo esto que usted ve tiene más de 50, 60 años. Todo. Pero veía algo, todo viejo. Puertas viejas, ventanas viejas, cortinas viejas, sillas viejas. Diga conmigo: y todo viejo. ¿Por qué? Porque lo que él heredó y recibió, así lo dejó y no le agregó nada. Y yo de repente, no siempre, hago alguna que otra pregunta para llevarlos a reflexionar, y le dije: qué bonita mesa. También le dije, me presumió un florero que le habían regalado sus papás, que habían traído de Europa. Muy bonito el florero. Y yo le dije: ese florero, ¿como cuánto tiempo tiene? Lo mismo, como 40, 50 años. ¿Y de dónde es? De Europa. Y le dije: oiga, ¿y usted qué florero le pone cuando lo cambia? Y le dije: y esas cortinas que están muy bonitas, como toda casa cambiamos cierto tiempo, ¿qué cortinas usted le añadió a lo que sus papás le dejaron? Y también me presumía un jardín que tenía árboles de este fruto y de aquello. Y yo también salí y le dije: qué hermoso se ve su jardín, precioso su jardín, preciosos sus árboles. ¿Qué árbol usted plantó en este lugar? ¿Qué plantas usted puso sobre este corredor? Y se me quedaba viendo así como que, qué mala onda toda de que yo le invito y lo invité a desayunar y le estoy presumiendo mi casa. Ahora sale con esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros dependemos del agua de un pozo que es de nuestros padres, pero nosotros no hacemos absolutamente nada. ¿Y sabe qué pasa con esa bendición? Esa bendición se estanca, no fluye, se seca. Nosotros la tapamos, nosotros la limitamos, nosotros somos los que muchas veces le echamos piedra, ramas, tierra, porque no le añadimos nada. El Señor se molestó un poco, por supuesto, cuando escuchó que yo le decía que si tenía otro florero. Él casi me decía: ¿no está entendiendo que es de Europa? ¿Y qué? ¿No habrá en México también aquí buenos floreros? Y me presumía unas cortinas de quién sabe qué tela, de dónde. ¿Y aquí en México no habrá también buena tela? Y me empezó a enseñar muchas cosas. Y yo le decía: ¿y usted qué le agregó, compró para esta casa? Y me dijo: nada, porque la quiero conservar como me la dejaron mis padres. Y quiero decirle que mucha gente tiene una bendición
muy grande, muy bonita, y no le hace nada porque tiene un error, un chip mal conectado sobre su cabeza. Solamente conformarse con lo que recibió sin agregarle algo nuevo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué harías tú con una casa bonita que te hereda? ¿Se han puesto a pensar? A mí no me han heredado nada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría? ¿Compraría cosas? ¿Añadiría cosas? ¿O se quedaría con lo mismo? Conocí a otra persona que heredó una casa bonita, de cantera, de adobe, de teja, y este se fue a los extremos. Conocí la casa, me la enseñó, la vi, pasó el tiempo, regresé y solamente estaba el puro terreno limpio. Y yo le dije, ¿y qué pasó aquí? La casa estaba vieja, no valía nada, la derribé. Estoy pensando vender todo esto aunque sea en terreno. Y a veces menospreciamos lo que Dios nos da. Unos nos conformamos y otros menospreciamos. Yo quiero decirte, la fe de tus padres y la bendición de tus padres, a veces mucha gente la menosprecia y hay otros que ni siquiera sabe multiplicar lo que Dios los da. Esos eran esos pozos que estaba muchas veces limitando lo que Isaac podía hacer. Y te voy a hablar de otro pozo que tiene que ver con la fe y con la bendición de aquellos que en algún momento te conocieron y compartieron la palabra. ¿Cuántos de ustedes vinieron a los pies de Cristo porque hubo alguien que les predicó? ¿Hubo alguien que te encontraste en la calle, en el cine, en el patio, en el mercado, en algún lugar y te predicó del amor de Jesús? ¿Alguien fue así? ¿O todos ya nacieron cristianos? A ver, levante su mano. Yo creí que nací en una familia cristiana, pero sí recuerdo a una persona que me predicó. Porque una cosa es nacer en una familia cristiana y otra cosa es recordar a aquel que te habló de Jesús y tú lo conociste. A pesar de que yo nací en una familia cristiana, eso no significaba que yo fuera cristiano. ¿Sí entiende eso? Y a veces comprendemos que porque mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano, mi mamá fue cristiana, yo soy cristiano. Error. Yo también tenía esa idea. Pero sabes, todavía hasta el día de hoy me acuerdo del nombre de la persona que me habló de Jesús cuando yo estaba en el hospital con diagnóstico de cáncer. El hombre dijo que se llamaba Froilán. Y ese hombre que jamás volví a ver en mi vida, alto, moreno, de traje, con una Biblia negra, me compartió el amor de Jesús estando en el hospital. Ese día nadie me había ido a visitar. Estaba solo, estaba tristeando, estaba asomado en el ventanal. Cuando tú estás en un hospital y nadie te visita, pasan 1000 cosas sobre tu cabeza. Cosas malas, no buenas, por supuesto. Cosas malas. Nunca pensé en suicidio, pero sí pensaba en enojo, en reproche, en molestia, en enojo, en 1000 cosas. La verdad, se piensa eso. Y el que no piensa así es porque ya va camino al cielo. Pero yo sí pensaba eso. Y mientras pensaba toda esa bola de cosas negativas, llegó un hombre, se pasó y me dijo, con permiso. Yo estaba tristeando, reprochándole a la vida y reprochándole a Dios y reprochándole al que se pasara
o al que quisiera estar enfrente de mí por mi condición. Y recuerdo que en esa ocasión el hombre se pasó y me dijo: con permiso, ¿puedo pasar? Y yo, pues que pase, total no es mi casa. Y me dijo: ¿me regalas 5 minutos? Y yo dije: he estado todo el día aquí sin hablar, algo por lo menos me ha de decir este tipo. Y me dijo: me llamo Froilán. Y yo le digo: yo me llamo Daniel. Y me empezó a preguntar por qué estaba ahí, cuál era mi diagnóstico. Y yo, enojado y triste, molesto, empecé a sacar todo lo que había. Me llamo Daniel, tengo diagnóstico de cáncer, me van a operar, mis padres son cristianos, yo me reúno en una iglesia cristiana, pero no entiendo en este momento por qué Dios me da la espalda. Y le empecé a decir muchas cosas. ¿Por qué? Yo le decía: ¿por qué Dios me da la espalda ahora? Y entonces él me dijo: ¿sabes? Dios nunca te ha dado la espalda. Tú eres el que le estás dando la espalda, por eso no lo puedes ver cara a cara y por eso no puedes escuchar su voz audible para que tú la puedas escuchar perfectamente bien. Y él hizo algo que a veces nosotros creemos que es algo simple y tonto: recibir a Jesús en tu corazón. Y yo lo recibí. Por mucho tiempo había estado en la congregación, en la iglesia, cantando, orando, levantando las manos, leyendo la Biblia. Para ser cristiano en esa iglesia tenías que hacer profesión de fe. Y profesión de fe significaba aprenderse cierta cantidad de versículos. Significaba que a cierto tiempo tú tenías que predicar en 5 minutos. Profesión de fe significaba que tú también tenías que tener cierta capacidad para evangelizar en la calle, etcétera, etcétera. Pero nunca había recibido a Jesús en mi corazón. Ese día lo recibí. Y cuando yo lo recibí, en medio del dolor, la necesidad, el reproche, comencé a experimentar por primera vez qué significaba el amor de Jesús en mi vida. El hombre se fue, jamás lo volví a ver. Jamás lo volví a ver. No me abrazó. Lo único que hizo fue extender su brazo. Extiende su brazo sobre la persona que está a tu lado. Y dile: solo quiero decirte que en medio de lo que estás pasando, Jesús te ama. Y sabes, esa frase a veces tan simple comenzó a arder en mi corazón. Y me dijo algo: si tú lo crees, lo vas a vivir. A veces nos quedamos con la fe y con la bendición de aquellos que nos comparten. Y por mucho tiempo yo decía: ¿quién sería ese hombre? No sé. ¿Por qué me dijo su nombre? Tampoco lo entendí. Jamás lo volví a ver. Pero me quedé con esa palabra de Jesús me ama, y si tú lo crees lo vas a ver. Si tú lo crees lo vas a ver. Y sabes, esa bendición, además de la bendición de mis padres, me ayudó a continuar. ¿Por qué te pregunto quién te llevó a los pies de Cristo? Porque muchas veces esa persona que te lleva a los pies de Cristo sigue orando. A mí me tocó ir en muchas ocasiones a hospitales y a casas. Tomaba nota del nombre. Hoy ya no lo hago, no sé por qué, se me olvida. Pero en los primeros años llevaba mi cuadernito y ¿cómo se llama? Juan. No, su nombre completo, porque yo oraba por nombres completos. ¿Y sabe qué pasaba? Durante mucho tiempo a la persona a la que yo llevaba a los pies de Cristo, no sé si usted lo haga, yo me la pasaba orando. Señor, ya no lo voy a volver a ver,
Pero a donde quiera que esté este hombre, esta mujer, síguelo cuidando, síguelo bendiciendo, que encuentre una iglesia, que se congregue, que el desánimo no toque su vida, que el dolor no venga a hacer una cadena sobre su corazón. Y yo sé que la visita de ese hombre, no de mi papá, no de mi mamá, no del hermano que me conocía, ayudó para que por mucho tiempo yo me pudiera levantar. Eso yo lo sé, yo lo creo y yo lo siento. ¿Por qué? Porque yo lo hice posteriormente. Y aunque jamás volví a ver a muchas de esas personas, jamás, yo estaba orando. Y te voy a poner un ejemplo. Hace meses fuimos a visitar un centro de rehabilitación. Y hubo un hombre que me llamó la atención, que me dijo: me agrada la palabra. ¿Cómo te llamas? Me dijo el nombre. Pero me pueden decir jabalí. Yo sigo orando por el jabalí, para que a donde quiera que esté el jabalí, Dios toque su corazón. Y para que ese jabalí deje de ser un jabalí y se convierta en un hijo especial del Señor Jesús. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque a veces también dependemos de la oración y dependemos de la bendición de aquel que te llevó a los pies de Cristo. Él sigue orando por ti y tú sigues dependiendo de esa oración. Y Él sigue orando por ti y tú sigues dependiendo de esa oración y de esa bendición, pero la gente no hace nada. A veces esa oración puede durar 1 año o 2 años y después concluimos. Hay cristianos que el día de hoy siguen creyendo y se siguen sosteniendo en una oración y en una bendición de aquella persona que te llevó a los pies de Cristo. Y eso sucedió hace 15 años, hace 20 años. Y tú sigues confiando en la fe y en la bendición y en las palabras de aquellos que te llevaron a los pies de Cristo. Pero no quiero ofender a nadie, pero tú ya no haces nada por ti. ¿Por qué? Porque preferimos depender de lo que otros hacen por nosotros. El tercero, depender de la fe y de la bendición de la congregación. Hay una característica que nosotros tenemos en Casa Torre Fuerte, que es que Dios te bendiga, que traiga libertad, que traiga paz, que traiga sanidad y que restaure tu familia. Son palabras que nosotros hemos creído. Toca al que está a tu lado y dile: que el Señor te bendiga, traiga libertad, paz, sanidad y bendición. Sanidad, restauración. Y caminamos cuando venimos a la congregación con esas palabras. Dios me hace libre, Dios me restaura, Dios me bendice, Dios me sana, y seguimos caminando. Y pasan los años, yo no oro, me quedo con la palabra del apóstol, me quedo con la palabra del pastor, me quedo con la palabra del que predicó tal día. Yo escuché que ese día que Dios me haría un hombre próspero. Y seguimos con la oración de hace 15 años. Y seguimos con la palabra de hace 2 meses. Y seguimos con la palabra de hace 2 años. Y nos sustentamos con la bendición del que lo soltó y con la palabra del que lo soltó. Y nos aferramos. Y no está mal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa palabra y para que esa bendición pueda dar fruto? Cavar pozo significa no dependas exclusivamente de la bendición del que está cerca de ti, papá, el líder que te predicó o la congregación, sino lo que Dios quiere es que tú y yo comencemos a cavar nuestros propios pozos. Y cavar un pozo significa un altar a Jehová. Quiero que vayas conmigo. Versículo 21.
Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre ¿cómo? Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre ¿cómo? Rehoboc, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Quiero decirte que ahí comenzó él a cavar pozos diferentes. Ya no dependía de los pozos que había cavado su padre Abraham, sino que Isaac comenzó a cavar pozos por su propia iniciativa. Versículo 23. Y de allí subió a Beerseba. Ayúdeme, ¿qué dice? Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó, ¿qué hizo? Allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac, ¿qué? Un pozo. ¿Puedes depender de la bendición de tus padres? Sí. ¿Puedes depender de la bendición del que te llevó a los pies de Cristo? Sí. ¿Puedes depender de las promesas y de las bendiciones que tiene una casa, un templo, una congregación, un ministerio? Sí. Pero ¿qué vas a hacer tú para que todo lo que se te ha dado se multiplique? Hay mucha gente que me dice: pastor, a mí me declararon una promesa y no se cumplió. ¿Qué hiciste para que se cumpliera? Pastor, a mí me declararon esto y no lo he visto. ¿Qué estás haciendo para que se cumpla? ¿Sabes? A veces nos quedamos con las promesas, a veces nos quedamos con las palabras, a veces tomamos, pero nosotros en el camino creemos que es la voluntad y la obligación de Dios cumplirlo. Pero déjame decirte algo, que nosotros tenemos que hacer lo propio para que el agua corra. ¿Qué tenemos que hacer? Cavar. Y cuando hablamos acerca de cavar, implica de esfuerzo. Regularmente los pozos tienen que tener cierta profundidad. No encuentras el agua cavando a 10 centímetros, ni a 1 metro, ni a 2 metros, ni a 3 metros. Recuerdo que el pozo en casa de mis abuelitos tenía por lo menos unos 25 metros de profundidad. No sé los pozos que ustedes hayan conocido, cuánto profundidad tenía. ¿Quién levantó la mano? ¿Cuánto tenía de profundidad el pozo? 150 metros. Uf. Allá atrás, ¿cómo cuántos metros tenía de profundidad? Muy profundo. ¿Se imagina usted cavar un pozo en el desierto? ¿A 1 metro? Cabe el metro, está el agua y ya estuvo. Era un trabajo muy fuerte. Tenías que cavar 1 metro, me puse a investigar, y después alrededor poner piedra. Cavar otro metro y después alrededor poner piedra. Cavar otro metro, piedra. Cavar, pegar. Cavar no era cuestión de un día, te podías llevar muchísimo tiempo. Podías llevarte muchísimo tiempo. Y déjame decirte que esto tiene que ver con un esfuerzo constante. Voy a ir cerrando. Versículo 24, que ya lo leímos. Versículo 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Sabes? Cuando tú tomas la iniciativa de buscar a Dios, cuando tú tomas la iniciativa de enfrentar tus propios proyectos,
y de salir adelante en medio de tus propios proyectos. Hacer un pozo, para hacer un pozo implicaba tener una persona que se dedicaba a eso. Una persona que se dedicara a saber ubicar los manantiales. Tener una persona que se dedicara a cavar. Tener una persona que se dedicara a pegar la piedra. Implicaba mucho esfuerzo. Y déjame decirte que lo que Dios quiere es que tú no dependas de la bendición de otros. No me malentiendan, no es que la deseche, sino ¿qué vas a hacer tú para que las bendiciones que Dios te ha dado a través de tus padres, para que la bendición que Dios te ha dado a través de la persona que te llevó a los pies de Cristo, para que la bendición que Dios ha establecido sobre tu vida a través de la congregación, se haga una bendición mayor? Versículo 32. ¿Vas a pasar muchas cosas? Sí. La vida en Cristo no es una vida de color de rosa, pero hay una característica. Si tú te aferras a Dios, vas a ver la bendición, vas a ver la bendición y vas a ver la bendición. ¿Va a haber luchas? Sí. ¿Va a haber lágrimas? Sí. ¿Va a haber decepciones? Sí. ¿Va a haber fracaso? Sí. ¿Va a haber angustia? Sí. ¿Va a haber tristeza? Sí. ¿Va a haber dolor? Sí lo hay. Yo no te quiero decir que no, sí lo hay. Pero si tú te aferras a Dios y tú cavas el pozo y tú haces un altar, entonces las promesas de Dios vendrán a tu vida. En el versículo 32, fíjate lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. ¿Sabes? Cuando tú dependes de la bendición de otros, te la van a reclamar, te la van a quitar, se van a enojar, la van a pelear, se van a disgustar. Pero cuando tú buscas la bendición personal, la bendición de Dios con tu propia fuerza, con tu propia capacidad, con tu propio esfuerzo, sudando tu propio sudor, no tomando la bendición de otro, déjame decirte que vas a abrir un pozo, vas a abrir otro pozo y vas a abrir otro pozo. Me llamaba la atención una historia que leía que decía: ¿por qué los filisteos cegaban los pozos? Había una costumbre cuando la gente abría un pozo. Los que no eran seguidores de Jehová encomendaban los pozos y ponían ahí una imagen. Y esa imagen era la divinidad que le había permitido a ese grupo de personas tener esa fuente de vida y esa fuente de bendición. En los pozos que abrió Abraham no había imagen, no había una imagen. Pero ¿qué te imaginas que había? ¿Qué crees? Había ciertos escritos que hablaba de un Dios que había bendecido a Abraham. Así que cuando la gente llegaba a ese pozo, estaba el escrito que Yahvé, Jehová de los ejércitos, había dado este pozo. Y cada vez que la gente llegaba a ese lugar, había un escrito grabado: Yahvé, Jehová de los ejércitos, dio este pozo. ¿Por qué lo cegaron?
porque los filisteos no querían y destruyeron ese escrito, no querían que la gente tomara el agua y que supiera que Jehová de los ejércitos había dado esa bendición. Cuando Isaac construyó, elaboró, trazó los nuevos pozos, se tenía la misma costumbre. ¿Quién había dado la bendición y la fuerza para acabar ese pozo? Así que cuando la gente llegaba, era una costumbre dar gracias al que le había permitido cavar el pozo y que les había permitido encontrar ese pozo en medio del desierto. Y sabes, los pozos no solamente eran fuente de agua, sino el pozo en ese tiempo se convirtió en un centro de reunión donde la gente se veía obligada, si tú lo quieres ver, a saber, a leer quién había dado esa fuente de agua viva. Mucha gente dice: es que nadie nos habla, es que nadie me ha hablado de Jehová. Desde esa época, Abraham, Isaac se habían encargado de escribir, de grabar, posiblemente en la madera, en la piedra: Yahvé, Jehová, el yo soy, nos ha dado este pozo. ¿Estás entendiendo cómo cuando tú cavas un pozo, tú testificas lo que Dios está haciendo? Cuando tú cavas un pozo, son las victorias y son los logros que Dios te ha dado. Cuando tú cavas un pozo, son los proyectos que Dios te ha respaldado. Cuando tú cavas un pozo, es lo que tú no has alcanzado y a través del tiempo Dios te lo da. Pero Dios te lo da no solamente para que tú lo vivas y lo disfrutes, sino para que tú testifiques que el Señor ha hecho cosas grandes en tu vida. Cava tu propio pozo. Si tú tienes una casa que heredaste de tus padres, comienza a ampliarla. No te quedes con ella, ni tampoco seas como el que te dije, que la derribó porque estaba vieja y no valía la pena. Si tú recuerdas a aquel que te llevó a los pies de Cristo, no pienses que Él va a seguir orando. Es decir, si yo me quedo con la oración y con la bendición de este hombre de hace muchísimos años, pues déjame decirte que mi caminar va a estar muy complicado, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Si me quedo solamente con la bendición congregacional, es bueno, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Para cavar un pozo necesitas fe. Para cavar un pozo necesitas disciplina. Para cavar un pozo necesitas esfuerzo. Para cavar un pozo necesitas constancia. Para cavar un pozo necesitas dependencia. No sé cuántos años tengas, no sé qué no has tomado, qué no has alcanzado, pero Dios lo puede hacer. Hay dos cosas personales que yo te las voy a decir y que yo espero que algún día las pueda alcanzar: ver la iglesia construida y que yo pueda tener una casa en la Ciudad de México. Yo anhelo tener una casa. De joven, cuando yo estudiaba en la universidad, yo veía las casas que estaban en la zona sur, Coyoacán, Perisur. Ni siquiera te estoy hablando de San Ángel, ni ninguna otra colonia fuerte, sino una casa bonita, pero en la ciudad. Y en estos días que tuvimos un poquito de descanso, Dios me volvió a recordar ese proyecto y ese sueño. Y yo lo primero que le dije: ya estoy grande. Ahorita todos mis recursos están para mis hijos, la escuela, la prepa, la universidad. Es como ilógico pensar
en que yo pueda todavía a mi edad adquirir una propiedad. Y entonces el Señor me llevó a esta cita y me dijo: ¿sabes cuántos años tenía Isaac cuando vio el fruto de lo que su papá le había platicado a él? Y le dije: no. Y me dijo: investiga. Tenía 81 años. Y yo le dije: todavía me falta algo para llegar a ese tiempo. Y me dijo: lo puedes lograr. Y yo le dije, porque de repente entra así como que cierta conformidad o desánimo. La iglesia, Padre, no sé si mis hijos espirituales la quieran construir, porque yo les hablo y soy como un martillo que no resuena más que causa ruido. Y déjame decirte de manera muy personal que yo pensé que algunos de mis hijos espirituales o el equipo serían los que construirían la iglesia. Y yo le dije: yo ya hice lo mío, ahí está el terreno, voy a dejar las escrituras, voy a dejar los documentos, todo legal. Y me siento cansado, Señor, la verdad, yo hice lo mío, y al que quiera, pues ya le voy a heredar lo que viene y que construya. Y me dijo el Señor: no tienes 200 años para decir que venga otro. Vas a cumplir 52. No eres un anciano. Puedes todavía llevar a cabo la construcción y que tus ojos vean lo que tu corazón ha anhelado por muchos años. Y yo le dije: me siento cansado. Que sea Alberto, que sea Lalo, que sea Gama, que sea alguien del equipo, José Luis, los que continúen. Yo me siento cansado, Señor. Y entonces me dijo: tienes que cavar el pozo y tienes que sacar tu cansancio, frustración, fracaso, desánimo. Y cuando caves eso, beber del agua viva para que refresques tu alma, tu corazón y tus pensamientos. Y la palabra viejo conmigo no existe. Quítala de tu boca. Y entonces en estos días comencé a cavar. Cansancio fuera, tristeza fuera, frustración fuera, traición fuera, desánimo fuera. Estoy ministrando, creo, ¿verdad? Y empecé a beber. Dolor, porque esperas muchas cosas de las personas. Y a veces me la pasaba como Samuel chillando por Saúl. Y entonces comencé a acabar. Y cuando empecé a sacar todo eso que había, empecé a beber. Y mientras bebía, el Señor me decía: para mí no hay gente vieja, solamente hay gente que no se quiere esforzar. Porque la vejez no existe. En mi reloj Kairos no existe. No existe. Así que si tú tienes 40, 50, 60, 70, no eres un anciano, no eres viejo. Solamente eres una persona que tiene cierta edad. ¿Me entiende? ¿Alguien tiene más de 50 años? Levante su mano. Entonces usted me está entendiendo de lo que yo le estoy hablando. ¿Alguien tiene de 40 para arriba? Usted también me está entendiendo. ¿Alguien tiene de 30 para arriba? Usted también me está entendiendo. No hay edad, solo hay límites. Y los límites muchas veces están en nuestra cabeza.
y hay que quitarlos de nuestra cabeza para que Dios pueda obrar. ¿Qué es lo que está operando que no te permite alcanzar lo que quieres? ¿Qué es lo que está operando en tu mente y en tu corazón que es necesario cavar y sacarlo para que bebas tú del agua que necesitas? ¿Qué es? ¿Un negocio que no salió? ¿Esperabas una herencia y no la recibiste? ¿Tu hijo o tu hija se desanimó y dejó de congregarse? ¿Al que le estabas predicando te cerró la puerta y ya no quiere saber nada de ti y se regresó a su antigua manera de vivir? ¿Y por eso te quieres cortar las venas? Posiblemente tu hijo regresó a su antigua manera de vivir. Posiblemente el negocio fracasó. Posiblemente estás cansado porque el cuerpo físico se cansa. Pero hay muchas cosas que hacer todavía. Muchas. Tal vez estás solo, te dejaron los hijos, te dejaron las hijas, eres viudo, eres viuda y dices, no tengo un propósito. Tú crees que no tienes un propósito, pero hoy quiero decirte que Dios tiene muchos propósitos contigo. Tal vez tú digas, volteo y aquí para qué estoy. Para que tú ayudes a otros que tal vez en algún momento estén pasando lo mismo que tú y les digas, sí se puede, solo no, pero con Jesús sí se puede. Quiero que toques al que está a tu lado. Dile con mucho respeto, lo que no has alcanzado en tus propias fuerzas y en tu capacidad, lo vas a lograr cuando saques de tu corazón y de tu mente todo lo que te está dañando. Hoy yo vengo a decirte que no eres un fracasado. ¿La regaste? Pues sí, ya la regaste. ¿Y te vas a conformar con seguirla regando? Te desanimaste porque pues, todo ser humano se desanima. ¿Quién no se desanima? Y porque ya te desanimaste, ¿te vas a perder? No. Hoy el Señor está en este lugar y quiere decirte algo. En verdad quiere decirte algo. Cava el pozo. Escudriña lo que hay en tu corazón, escudriña lo que hay en tu mente y sácalo. Y bebe el agua viva. Jesucristo dijo, yo soy el agua ¿qué? El agua viva. Yo soy el agua viva. Quiero que te pongas de pie. Diga conmigo, me gusta más el tiempo Kairos. ¿Sabe por qué el tiempo Kairos? Porque es el tiempo de Dios. Y hoy Dios en este día, ¿qué día es hoy? 4, hoy 4 de mayo del 2025, siendo las 9:45, te dice que es el tiempo de Dios para hacer su voluntad. Y que dejes de seguir haciendo tu voluntad. Es el tiempo de Dios para escribir una nueva historia. Al Isaac le cerraban los pozos y se enojaba y se desanimaba y se ponía triste. Posiblemente tenía 1000 camellos, 1000 dromedarios, 500 burros, no sé. Posiblemente 10,000 ovejas, 20,000 ovejas. Y sin agua, ¿qué crees que pasaría? Se moriría.
Tal vez te cerraron ya un pozo, y tal vez te volvieron a cerrar otro pozo, y tal vez el enemigo te volvió a cerrar otro pozo. Pero hoy el Señor Jesucristo quiere que lo intentes, porque el siguiente no lo va a cerrar el enemigo. Es la fuente de tu bendición. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, yo te doy gracias, porque yo sé que tu presencia está en este lugar. Sé que hay mucha gente cansada, triste, desanimada, sola, nostálgica, con muchas cosas. Pero también sé que la presencia de Dios está en este lugar. Hoy yo te pido que en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos en este lugar, comencemos a cavar al corazón y lleguemos hasta donde hay lo último que nos afecta: tristeza, frustración, fracaso, desánimo, enfermedad. Yo no sé qué es lo que esté operando en el corazón, pero hoy yo te pido, Señor, que mientras ellos escudriñan y mientras ellos cavan, comienzan a sacar todo lo que tapó, cegó, limitó, frustró su vida, su corazón, su ministerio, su familia. Hoy, en esta mañana, yo no conozco tu vida, pero Jesús sí la conoce. ¿Por qué no le dices: quiero cavar un nuevo pozo y quiero beber agua fresca?